Un gusto saludar a Sami Argueta. Él nos va a permitir viajar por Quiché, ese departamento tan grande en primer lugar, pintoresco, colorido, y que yo tuve la oportunidad de conocer bastante en mi primera etapa de trabajo. Y gracias también a Sami, porque gracias a su inspiración es que tengo ese fondo formidable, natural ahí para adornar la toma, como se dice. Pero les decía que incluso tuve la oportunidad de estar en Chajul y ver cómo se dan esas romerías de tanta gente para ir a venerar una imagen desde Nevaj, los camiones de aquellos tiempos con unas dificultades para trasladarse. Le estoy hablando de 1972, no había ni nacido Sami, pero vamos, vamos a entrar en materia. Usted como quichelense, pongamos en primera fila eh, lo que es la historia que usted nos pueda resumir de entrada en esta charla para Contacto Deportivo de lo que es la cabecera de Santa Cruz del Quiché, lo que representan fiestas helenas, por ejemplo, bueno, tantas cosas que tiene solamente la cabecera. ¿Qué tal está? Gracias, Gustavo. Quiero agradecerle muy de todo corazón por la invitación que me hiciera. La verdad es que es un honor para mí poder apoyar con ustedes desde aquí de Santa Cruz del Quiché. Un abrazo fraterno para todos. Y también para todas las personas que nos están viendo a través de los diferentes medios, ¿verdad? Sepan que son bienvenidos a nuestro departamento. Bueno, entrando en materia, quiero contarle, ¿verdad? La cabecera departamental de Santa Cruz del Quiché es un lugar muy importante para la historia, no solo del departamento, sino a nivel nacional. Debemos recordar que esta fue la cuna de toda la cultura, la Jaguarem Quiché, como han dado en decirle los nuevos teóricos de la cultura Quiché. Entonces, la ciudad de Gumarcá, que de hecho aquí se encuentra a escasos 3 kilómetros del centro histórico de la ciudad, ahí nace esa gran cultura quiché, que va a ser pues ese gran grupo en expansión durante el momento anterior a la venida de los españoles, ¿verdad? Este grupo muy importante va a aportar a la humanidad uno de los libros, se podría decir que uno de los únicos libros existentes a nivel de Mesoamérica y de las culturas prehispánicas de América, como lo es el Popol Vuh, ¿verdad? El cual, aunque es encontrado en Chichicastenango, es escrito aquí en Santa Cruz del Quiché. El historiador Luis Enrique Sam Colop, en su versión del Popol Vuh, él nos hace destacar esto, ¿verdad? Que en las últimas partes del Popol Vuh aparece donde dice, estas son las antiguas historias del Quiché, lo que ahora es Santa Cruz del Quiché, ¿verdad? Entonces, ahí radica la importancia. Santa Cruz del Quiché fue fundado, o sea, lo que es la ciudad de Gumarcaj, perdón, la ciudad de Gumarcaj va a ser un territorio ocupado más o menos en el 1100, es una confederación de familias principales, dentro de los cuales podemos mencionar a los, estaban los Nimac Quiché, los Tamup, los Pilocap, y por último los Cahuec, ¿verdad? Ellos van a tener una mezcla con un grupo originario del área central de México, llamado los toltecas, por eso es que en el Popol Vuh se hacen llamar los Toltecat, ¿verdad? Este grupo llega a la meseta central de lo que ahora es Santa Cruz, comienza a tener un proceso expansionista, hacia el norte del departamento, también tocan todo lo que es el sur, el área de todo lo que es la vertiente ¿cómo se llama? Del Motagua, que va sobre los municipios de Chiché, Joyabaj, Chimique. También van a tener una influencia sobre otros grupos ya existentes sobre el territorio, como son los tujales, los acapultecos, los suspantecos, los ixiles.
y una expansión hacia lo que ahora es Totonicapán. Totonicapán es quiché totalmente. También va a haber una expansión hacia lo que es el área central de Quetzaltenango, algunos municipios del área de Sololá, Retaluleu, parte de Escuintla también, hasta llegar casi a la frontera de Tecumán. Todo ese territorio abarcaba el poderío quiché en su momento. Ahí sí para A la llamarlo avenida poderío, ¿eh? Mate, Ahí sí que para llamarlo poderío. poderío, exactamente. De hecho, va a alcanzar su gran auge durante el gobierno del rey Kikap Tamub, que es donde llegan a su máximo esplendor en lo que es el territorio. Ya de ahí va a comenzar un proceso de descenso. De hecho, que cuando se da ya el proceso de conquista, en el 1524, con la avenida de Pedro de Alvarado, ya vamos a encontrar un poderío quiché bastante fraccionado. Recordemos que también los cachiqueles vivían aquí en lo que ahora es Chichicastenango, en Chibulá, y también habían ya tenido problemas políticos, militares, y entonces eso hizo que los cachiqueles también tuvieran que emigrar hacia lo que ahora es el Cerro Ratsamut, donde ahora se encuentra Iximché, ¿verdad? Entonces también había una pugna ahí. También tenían serios problemas entre quichés y lo que es el área MAM, también había problemas ahí políticos por el dominio de territorio. Entonces, lo que van a encontrar los españoles es un territorio políticamente fraccionado, ¿verdad? No fue el apogeo durante el gobierno de Kikap Tamub, sino que ya es un gobierno bastante fraccionado, ya a cargo de los últimos dos reyes de Gumarcaj, Oshipkej y Belejepsi, quienes en realidad son los verdaderos héroes de la invasión española, ¿verdad? No un tanto el unto de Tecumán, ¿verdad? Que es bastante cuestionable. Sí, pues. Ya después pasamos, digamos, hablando de Santa Cruz del Quiché, a lo que es la invasión española. Esa se va a dar en 1524. Estamos cerca de poder llegar a una conmemoración más de ese hecho histórico. En ese momento van a ocurrir cosas bien importantes. En primer lugar, en muchos aspectos, se va a considerar que después de la caída del imperio quiché, prácticamente estamos hablando que es ya el colapso de toda la época prehispánica maya, ¿verdad? Ahí cae todo, comenzando desde las tierras bajas, con lo que es Tikal y otras ciudades, las migraciones hasta lo que llega aquí. Esto es lo último que se puede ver, o sea, los españoles tuvieron contacto con lo último de la cultura maya prehispánica, ¿va? Vamos a ver también un acontecimiento muy importante y es este. En el momento de la avenida de Alvarado a lo que es la ciudad de Gumarcaj, nace la primera mestiza nacida en Centroamérica, que era doña Leonor de Alvarado y Xicotencatl, que era hija de don Pedro de Alvarado y de una princesa de origen tlaxcala del área central de México, llamada doña Luisa Xicotencatl Tzimpancincle. También debemos recordar que fue aquí donde se realiza la primera misa que se realiza en Centroamérica, fue en la ciudad de Gumarcaj y es en honor a la Virgen del Socorro, que hoy en día todavía se encuentra en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Fíjese que bajo ella me bautizaron a mí hace un montón de tiempo, la Virgen del Pues Socorro. ella es una de las Como primeras dice, el mundo imágenes es venidas a chiquito. Guatemala. Es una imagen bastante pequeña, yo creo que no pasa de los 30, 40 centímetros de altura, ¿eh? Así es. Y se identifica pues porque tiene un pecho amamantando al niño Jesús en sus brazos. Esta imagen es bastante antigua, ella pasó por Gumarcaj, venía con don Pedro Alvarado. Don Miguel Álvarez Arévalo escribe un libro muy completo sobre la historia de la Virgen del Socorro, para hacer una referencia, por si ustedes quieren buscar bibliografía de ello. Posterior a la entrada de Alvarado, como usted sabe, Alvarado tiene noticias de que la ciudad es una trampa en realidad, que iban a ser quemados adentro. Y entonces, bajo este supuesto, es que Alvarado va y toma a los dos reyes, Oshipkej y Belejepsi, y los va a quemar vivos en la plaza de Gumarcaj.
Después de eso, la ciudad es saqueada, es perseguido un poco del ejército que se encontraba todavía ahí fiel en ese momento, y se va a llevar a Gumarcaj al fuego, ¿va? La ciudad va a ser quemada totalmente. De hecho, va a tener un proceso de extracción de materia prima para la construcción de la ciudad de Gumarcaj. La ciudad la ciudad de Santa Cruz. La ciudad de Santa Cruz va a ser fundada por el padre Francisco Marroquín un día Viernes Santo de 1539. Él funda la ciudad. Por supuesto que cuando hablamos de fundación de ciudades en aquel momento, así como por ejemplo la ciudad de Santiago con sus primeras fundaciones y todo, no estamos hablando de que se pusieron a construir totalmente un pueblo, aquí no. Estamos hablando de que se le daba una bendición y se llevaba un grupo de población indígena y se establecía en un cierto lugar y ya se intentaba comenzar a crear algún tipo de sistema administrativo ahí en ese primer poblado. Entonces, hablamos de 1539, pero hablamos de una bendición que el padre Marroquín le viene a dar a la población. Y los documentos del momento pues nos mencionan de que era difícil el poder tener un pueblo ya consolidado, ya que los quichés ya después también van a pasar mucho tiempo que van a seguir estando en constante guerra. Recuerde usted que más o menos todavía para finales de ese siglo XVI, todavía, por ejemplo, se dio la conquista del área Uspanteca, la conquista del área Ixil. O sea, va a ser un proceso largo de invasión y de conquista, ¿va? No era, hoy pasaron aquí, mañana estaban en Ximché, pasado estaban, no. Era un proceso largo y que continuamente volvían a haber sublevaciones y se volvía a tener que volver a dominar, a sujetar a la población. De los edificios emblemáticos del centro histórico de la ciudad, hoy en día podemos contar todavía con lo que es la torre de pie, la iglesia, que es la que tengo de fondo ahorita. La iglesia comienza con una construcción a finales del siglo XVI, pero debemos recordar que las iglesias en ese momento se hacían por etapas. Entonces la iglesia va a tener un proceso de construcción y va a ser hasta 1666 que el padre Francisco de Guevara, nos dice las fuentes, es por quien termina ya haciendo el edificio que hoy tenemos, que es una iglesia preciosa. Se ha hecho un proceso de restauración últimamente, restaurando el altar mayor. Se habían perdido durante el conflicto armado algunos cuadros muy emblemáticos, cuadros de casi 3 metros por 2 metros de altura, inmensos, preciosos, y que pues gracias a Dios se pudieron identificar dónde estaban y se volvieron a traer a su lugar de origen, ¿verdad? Y otro de los elementos muy importantes que encontramos en el centro histórico también que vale la pena conocer es la Torre de Piedra. Te cuento que hicimos un reportaje ahí. Exactamente. Esa torre es del año de 1894 y se va a hacer durante el gobierno de el presidente Reina Barrios. Es bastante afrancesada en muchas de sus elementos arquitectónicos, pues usted sabe que ese momento era la arquitectura dominante dentro de la población. Y entonces la torre va a ser un símbolo de poder, ya que recuerde usted que en el año 1872 es que se crea el 12 de agosto de 1872, bajo el gobierno de don Miguel García Granados, se crea el departamento de Quiché, quitándole la parte sur al departamento de Sololá y la parte norte al departamento de Totonicapán en ese momento, ¿va? Entonces la torre va a ser como el simbolismo de ese nuevo poder político establecido en el territorio. Bueno, fantástico repaso. Con razón usted no solo conoce, sino sigue estudiando historia. Buenísimo. Así es. Bueno, como tenemos que hacer un repaso, digamos, condensado, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, de algo que nos ha ya recreado con las fotografías, no solo de las máscaras, sino de los desfiles que tienen que
prácticamente su realización cada agosto por lo de las fiestas helenas, etcétera. Me refiero a esos tan coloridos convites. ¿Qué nos puede condensar sobre eso? Mire, el convite es una de las tradiciones por excelencia del departamento de Quiché. Aquí no hay una aldea que no tenga convite. Y la verdad fue que ahorita durante el proceso de pandemia fue uno de los elementos de resistencia, ¿verdad? Criticado por muchas partes, pues es cierto, ¿ah? Se dieron algunas situaciones que pues tal vez se salieron de los márgenes que se habían establecido para la salud, pero si lo vemos desde otro punto, también el convite representó ese elemento de resistencia. Se trataron de hacer algunas actividades, tratando de prevenir mucho contacto con la población, pero sí vimos que los convites no desfallecieron. Son en el elemento espiritual uno de los elementos uno de los aspectos más arraigados de la población. Toda aldea tiene un convite, el convite hoy en día es el centro de la fiesta. Hasta donde yo he podido investigar, porque no hay una investigación profunda acerca de los convites, es de que por lo menos en el contexto de lo que se llama convite al día de hoy, no hay un departamento que tenga convites más antiguos como los de Quiché, hablando de Totonicapán, el área de Chimaltenango, donde todavía, bueno, y en el área de Quetzaltenango, donde algunas veces se han exportado directamente algunos convites del área de aquí de Quiché. Ya son El convite centenarios es prácticamente. Ya son centenarios, le digo. Ya son centenarios. Yo más o menos ubico el nacimiento del primer convite entre el 1880 al 1890. Es un baile republicano, se le caracteriza por ser republicano, ya que se da durante la época de la República ya guatemalteca. Tiene connotaciones tanto españolas como mayas, hay elementos involucrados de los dos lados. Y el convite pues ha tenido alrededor también toda una gama de elementos, porque el convite pues también ha sido inspiración para música, se han hecho muchas piezas en honor a los convites. El mismo Rey Quiché nace en ese contexto también de las fiestas de aquí de Quiché. Vamos a ver que, por ejemplo, en las artes plásticas, las máscaras con su evolución también han representado una gama de color de representaciones. Aquí, mire, aquí en Quiché ha bailado el Papa, ha bailado los presidentes de la República, han bailado cuanto jugador de fútbol, artistas a nivel nacional, internacional. Y de repente lo que dijo, perdón, ahora que dijo futbolista, de repente hicieron máscara de Marcelino Castro, que es la figura del equipo de los guerreros. El chiquito. Hasta el momento no he sabido todavía que hayan hecho una del Coco, pero yo creo que no tardará mucho en que se haga una de él. Sí, porque es muy emblemático. Bueno, nos podemos mudar ahí a la vecindad Santo Tomás Chichicastenango, que es otro de los municipios que entre misticismo, la iglesia, todo lo que tiene alrededor los días de mercado, etcétera, es algo que también dentro de eso de pedirle la directa relación compactada o comprimida, como se dice cuando uno manda un documento de Santo Tomás Chichicastenango. Fíjese que Chichicastenango es la joya del departamento de Quiché, ¿verdad? Es uno de los municipios que más se ha dado a conocer. La verdad es que muchas veces hay gente que conoce de Chichicastenango y su cultura, pero no conoce Quiché, ¿verdad? Muchos piensan que Chichicastenango es Quiché. La verdad es que es un municipio del cual nos sentimos muy orgullosos. Tiene una cultura arraigada grandísima. Hay una mezcolanza en su espiritualidad maya y también ya con elementos cristianos españoles, fantástico. Ahí se puede ver mucho de ello. Tienen una fiesta en diciembre que es una de las más grandes del departamento. Su colorido, su aferramiento a todo lo que es la vestimenta y todo eso, Chichicastenango es
muy especial. Aunque habría que destacar también que, digamos, pues es uno de los municipios que más promoción ha tenido. Pero, por ejemplo, si yo lo llevo a usted a ver, por ejemplo, un día del señor de Chajul, al área de Chajul, es una cosa impresionante. O Lo lo que yo llevo a le ver los decía al salteadores de San principio, Andrés, mande. lo que yo le decía al principio de haber conocido Chajul en eso, la verdad es impresionante. Y le estoy Sí, hablando, recordando el 72, hace cuánto tiempo, prácticamente 50 exacto. años. Ajá. Sí, la verdad es que todo el departamento de Quiché ha tenido su cultura, su historia, se ha mantenido muy fuerte. No le digo que ya el falso desarrollismo también ha hecho sus que veres, botando edificios emblemáticos, también ya digamos muchas veces ya por la migración, la transculturización, el uso de la vestimenta maya ha ido también menguando en algunos aspectos, pero todavía hasta el día de hoy, digamos, por ejemplo, el quiché es uno de los idiomas mayenses de Guatemala que tiene mayor población en toda Guatemala, ¿va? Entonces, todavía somos una cultura viva. Muy bien. Eh, Hablemos ahora un poco, como este capítulo, digamos, Sammy, de qué recomienda usted como platillos de Santa Cruz, de Santo Tomás, de Joyabal, de Chiché, de Canillá, de cuáles nos condensaría ahí o nos colocaría como recomendación o sugerencias. Claro, mire, en el aspecto gastronómico hay una riqueza grandísima. Casi le puedo decir que cada municipio tiene su propio platillo típico. Por ejemplo, yo le digo una cosa, si usted viene a Quiché y no se toma una taza de atol blanco con chile, con pepita, con frijolitos, prácticamente yo le puedo decir no vino a Quiché, ¿verdad? No se fue a Quiché, claro. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de nuestra cultura, en el área central de Quiché, el pepián, por excelencia. El pepián, vamos a hablar de los tamalitos. Los tamalitos los tenemos considerados como una comida de fiesta. A diferencia de Quetzaltenango, que el tamalito sé que se hace mucho más de diario, aquí el tamalito es una cosa que es ceremonial, ¿verdad? Es muy de fiesta, todavía para los cumpleaños, pues un pepiancito de chompipe, unos tamalitos, un chirmol de chile seco y para qué le cuento. También, por ejemplo, podemos irnos al área de lo que es Nevaj, los famosos bochboles, una especialidad verdaderamente que pues para explicárselos un poquito, se utilizan diferentes hierbas, porque yo he visto diferentes hierbas y se van envolviendo a manera de un taquito con la masa, se coloca en una ollita y entonces ya cuando está dura la masita se saca el bolito y se le aplica encima su salsita picante, su pepitoria y es una deliciosura. También los atoles, el atol blanco, el atol quebrantado, el atol de elote. Y como no podemos mencionar el pan. El pan es una especialidad en cada uno de los municipios. Si usted viene a Quiché, pues usted pregunta cuál es el mejor pan, va a haber diversidad de personas que le van a decir el de aquí, el de allá, el de acá, pero en realidad todo el pan de Quiché es muy bueno, tal vez haciendo alguna comparación con la producción de pan en algunas otras partes de Guatemala. Es bastante artesanal todavía. Y hace algún tiempo tuve la oportunidad de que nos visitara aquí en Quiché un amigo del área de Francia que se especializaba en la panadería y él se fue impresionado porque todavía en Quiché se realizan lo que son las checas de Quiché, que diversan mucho de la checa que se conoce por el área de Quetzaltenango y otra, o de San Marcos. La checa de Quiché es totalmente diferente, pero lo interesante es que es un pan de estilo muy colonial. Se ha preservado aquí en el área de Quiché y es muy tradicional. De hecho, que hace unos días acaba de pasar la fiesta del municipio de Patzité, un municipio hermoso aquí a media hora de Santa Cruz, donde pues una de las especialidades que no pude dejar de ir a probar porque estuve por ahí dándome una vueltecita fue las deliciosas checas
y les hacen una su mielita con panela, se le aplica canela y algunas hojitas de naranja, y mire que ahí ya le venden a usted la chiquita mojada en la miel, y es una cosa deliciosísima. Y tal vez ya para cerrar lo que es la gastronomía, como no decirlo, la cucha. Si usted viene a Quiché y no prueba la cucha, también no vino a Quiché. Es una especialidad ya más en el área tirando para Joyabaj y Pachalún, también los trapiches, donde hay la especialidad de lo que se llama el guarape, que es el agua de caña fermentada, una deliciosura también, que hay que probarlo cuando uno viene a Quiché. Muy bien, pues de verdad que es una invitación así, pero directa y puntual para hacer, como dice, un repaso por todos lados, y con eso, por ejemplo, que dice del pan, quiero de saber que uno pasó por cada uno de los municipios y algo diferente encontró, pero todo muy bueno. En el campo, importante porque tiene que ir de la mano, tiene que ir concatenado, tiene que ir unido. ¿Qué recomendaciones hoteleras da usted en la cabecera, en Santo Tomás Chichicastenango, en otros lugares donde realmente hay ese imán por todo lo que nos ha mostrado y todo lo que uno va conociendo, pero hay que pernoctar en X lugares, ¿verdad? Fíjese que, de hecho, tuve la oportunidad de hace algún tiempo, estuve trabajando en la oficina de turismo de aquí de Santa Cruz del Quiché, y tuve la oportunidad de conocer un poco acerca de la hotelería, ¿verdad? De nuestro departamento. Pues usted sabe, Chichicastenango tiene hoteles de primera calidad, muy buenos, pero poco a poco también la demanda turística que se ha ido extendiendo a más adentro del departamento ha creado muy buenos hoteles. Por ejemplo, he sabido ya de hoteles en el área, por ejemplo, de Nevaj, que ya le ofrecen baños de temazcal, el uso de hierbas. Tenemos, por ejemplo, ya muy buenos hoteles con restaurantes con gastronomía propia. Encuentra también, si usted quiere hacer turismo, bueno, mire, yo soy muy mochilero también, y a veces por el recurso económico, pues uno se da un lujo una noche, pero ya de ahí uno dice, voy a dormir una noche muy bonito, y la otra pues en un hotel, pues que tampoco está feo, pero que es más económico, va buscando un poco la economía, y también puede usted encontrar muy bonitos hoteles a un precio bastante económico, donde usted puede también pernoctar a una economía de turismo mochilero. Últimamente también se ha estado dando mucho lo que son los lugares ecológicos, donde ya le ofrecen, por ejemplo, el alquiler de casas de campaña, la leña para hacer su fogata, y lugares preciosos en Chichicastenango. Hay un lugar, valga la promoción, que se llama Los Senderos del Abuelo, No, lindísimos. ahí dele, bienvenidos los nombres y todo eso. También, por ejemplo, aquí en Santa Cruz ya nos encontramos, está Xolrache, se llama otro lugar, precioso, tiene encaminamientos por senderos ecológicos, un lugar muy bonito aquí a 5 minutos de la ciudad. Si usted quiere se va a pie, muy, 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 muy agradable. De hecho, que ya para conocer Santa Cruz del Quiché a nivel turístico, ya un día no puede, por lo menos tiene que disponerse de unos 2 días para poder venir y conocer Santa Cruz, y todavía le puedo decir que se va sin conocer ciertos lugares muy bonitos que vale la pena visitar aquí en Santa Cruz, y no digamos en el departamento. Usted encuentra historia, Quiché le ofrece historia, Quiché le ofrece cultura, cultura viva, cultura milenaria, le ofrece arquitectura, ecoturismo, turismo de aves, turismo también, si usted es un poco más atrevido, también hay rappel, canopy, hay una variedad de situaciones que usted puede venir a disfrutar, y también en familia, ¿va? Ahí puede disponer. Y no digamos la arqueología, ¿va? La arqueología es riquísimo, Quiché tiene más de 800 sitios arqueológicos, hay a disposición así abiertos y ya con personal trabajando, un promedio más o menos de 4 a 5 lugares sagrados. Impresionante, es impresionante los lugares sagrados que usted puede encontrar en el departamento de Quiché. No podría ni siquiera dar un número aproximado,
porque le digo que usted a veces va en la carretera y de repente ve ahí el rótulo que dice lugar sagrado, tal y tal, y entonces es un lugar muy bonito para que usted pueda tomarse unas vacaciones en el interior del país. Bien, así como usted ya nos recreó, Sammy, y por cierto estamos conversando con Sammy Argueta, que nos está pintando, así como nos mandó fotos de algunos sectores de San Antonio y Lotenango, por ejemplo, que son preciosos, de verdad. ¿Qué nos puede resumir, por ejemplo, de templos? Porque mandó fotografías de la iglesia de Joyabaj, que es una belleza, San Miguel Uspantán, el propio Ilotenango, etcétera. Fíjese que por eso le mencionaba lo que es la arquitectura. Quiché es riquísimo y sus templos van desde el barroco tardío, venido a Guatemala, el neoclásico. Va a encontrar usted, por ejemplo, templos con historia prehispánica, ya construidos en la época colonial, pero por ejemplo el templo de Chajul es un templo de herencia prehispánica, que cuando usted, por ejemplo, si usted quiere conocer cómo era la cultura prehispánica, solo vaya a un templo. Por ejemplo, la arqueóloga, la antropóloga Ruth Bunsel en su libro Chichicastenango nos menciona que en un estudio que ella hace allá en los años 30, todavía cada una de las imágenes de los santos dentro de la iglesia de Chichicastenango correspondía a un día del calendario sagrado maya. Entonces, nuestros antepasados iban, hacían sus rogativas frente a la imagen, pero en realidad estaban mencionando a elementos prehispánicos. Aparte de eso, usted va a los templos y va a poder entrar y ver toda esa imaginería, que es una imaginería impresionante. Cristos, diferentes santos de diferentes épocas, con algunas imágenes en bulto. Tenemos cuadros también muy antiguos, algunos de autores muy reconocidos guatemaltecos, imaginería del área española, imaginería guatemalteca. Verdaderamente es impresionante. Y una cosa muy bonita que me gustaría destacarle es de que usted viene a Quiché y ve ese arraigarse de la cultura, porque por ejemplo usted ve una imagen de Santa María y usted la va a ver en Nevaj vestida de Chile. La va a ver aquí en Santa Cruz vestida con la vestimenta de Santa Cruz. Va a Joyabaj y la va a ver vestida al estilo joyabateco y con sus chachales, aretes de canasta al estilo quiché. Va a ver usted las cofradías, es interesantísimo las cofradías porque se ven elementos prehispánicos ahí vivos. Por ejemplo, cuando usted viene a Santa Cruz, puede usted ver la cofradía de Santa Cecilia. En la cofradía de Santa Cecilia todavía todos los puestos que la cofradía tiene son puestos de la espiritualidad prehispánica, ¿va? Que siguen existiendo hasta el día de hoy y que pues son parte de esa permanencia de nuestras raíces como quichelenses, ¿verdad? Muy bien, de verdad que fantástico. Ahí uno, como dice, agarra viada, dijo aquel, pero ya en la parte final, ya incluso que lo acaba de mencionar, eso de cómo vestir a las imágenes, ¿qué nos puede resumir, Sammy, sobre esos trajes típicos que son de verdad una maravilla, una variedad, etcétera, y que también son una carta de presentación para mí fuera de serie? No hay ningún problema. La vestimenta maya, que es la forma como ahora se ha dado en poderle nombrar, y que se considera la más adecuada, en quiché es una explosión de colores, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en el área Ixil, se le reconoce como uno de las vestimentas ceremoniales más hermosas del mundo. Es verdaderamente impresionante, muy lindo. La vestimenta de la mujer en particular tiene una característica, que vamos a tener vestimenta de diario y vestimenta ceremonial. Y se va a identificar muy bien las dos, ¿verdad? Muy, muy identificables, la gente las porta. En el caso del hombre, pues hay elementos
que se dieron en la historia, políticos, algunos militares y toda la situación, por lo cual el hombre dejó mucho más su vestimenta, pero por ejemplo vemos Chichicastenango, San Andrés, Nevaj, Joyabaj, donde vemos al hombre igual que a la mujer utilizando su vestimenta. La mayoría de esta ropa se realiza todavía en telares de cintura, algunos elementos, que es un telar de origen prehispánico maya, y otra parte se realiza ya en telares de pie, como se le llama, que ya es un telar de origen español medieval, ¿verdad? Introducido aquí durante la época colonial al departamento, y de hecho que en algunos estudios económicos que se han hecho en el departamento se sabe que mucha de la economía quiché se mantiene gracias a la producción de textiles que se venden a casi toda Guatemala, ¿verdad? Muy bien, pues realmente, Sammy, encantado de conocerle por esa vía, solo había visto en su perfil y definitivamente lo que me había mencionado que es usted un libro abierto y ahora nos lo ha mostrado así condensado, porque como lo dije en una parte de la charla, ahí seguiríamos forever, como se dice. Bueno, pues que esté usted muy bien y le cuento, le doy una buena noticia que ya hoy a su querido Quiché ganó su cuarto partido consecutivo en Escuintla Siquinalá, no ha recibido gol, o sea, va de puntaje perfecto, así que de repente lo que se les escapó en penales en la temporada anterior, ahora cuaja y los guerreros dan ese salto cualitativo como hace muchísimo tiempo en el inicio de los años 60. Así que muchas gracias por el aporte y seguimos en contacto. Un abrazo, mi estimado Gustavo, y un abrazo para cada uno de ustedes. Un excelente programa. Puedo decir que soy fan. Pues ahí estoy a sus órdenes y sepan que cuando visite el departamento de Quiché y en especial Santa Cruz de Quiché, cuenten todos ustedes con un amigo sincero como lo es pues este su servidor Sammy Argueta. Estoy a sus órdenes.